Liturgia de la Palabra, viernes 30 de octubre, 30ª semana del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Nosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los hermanos en Cristo Jesús que están en Filipos, y a sus obispos y diáconos. Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Por lo demás, es muy justo que yo tenga estos sentimientos para con todos ustedes, pues los llevo en mi corazón, y tanto en mi prisión como en la defensa y consolidación que hago del Evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia de mi apostolado. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables el día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: ¡Qué grandes son tus obras, Señor! Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel dignas de estudio. ¡Qué grandes son tus obras, Señor! De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y es clemente. ¡Qué grandes son tus obras, Señor! Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. ¡Qué grandes son tus obras, Señor! Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Antes de compartir la reflexión de este día, quiero aclarar algo ahí por cualquier duda. Un par de amigos me dijeron que habían como entendido en la lectura del Evangelio del miércoles, fiesta de Santiago, de Simón y San Judas, que había expresado como que Jesús, a pesar de que había orado
antes de elegir a sus discípulos, se había equivocado porque eligió a Judas. No sé si eso fue lo que me captaron, pero la idea que yo quería transmitir era que Jesús siempre ora antes de tomar cualquier decisión. Y ciertamente, aún a pesar de sus oraciones, que ora a Dios, que habla con Dios para elegir a los 12, falló. Pero Judas falló a la elección que había hecho Jesús. Entonces, pues por cualquier malentendido que Jesús haya fallado a elegir a los 12, pues por supuesto que no. Jesús no falló. Falló Judas. Y fallamos nosotros porque muchas veces nos lanzamos a hacer cosas sin oración, sin consultar a Dios. Y que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, ora antes de hacer las cosas, pues cuánto más lo tenemos que hacer nosotros. Espero que se aclare porque no me gusta pues ahí malas interpretaciones de parte mía de la palabra de Dios, o quizás no supe explicarme de la mejor manera. Muy bien. Recuerden que ayer jueves finalizamos la hermosa carta que estábamos leyendo a los Efesios, y hoy viernes 30 de octubre iniciamos otra hermosa carta siempre de San Pablo, esta vez la carta que él escribió a los Filipenses. Ya leímos carta a los Gálatas, muy hermosa, acabamos de terminar carta a los Efesios, y hoy estamos en el primer capítulo, en el primer versículo hasta el 11 de la carta a los Filipenses. Así que, junto a la palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, capítulo 14 del 1 al 6, pues meditemos ambos textos que nos sigan dando la luz necesaria en nuestra vida de cristianos. Veamos qué hermoso siempre el saludo que hace Pablo a las comunidades. En este caso también está Timoteo con él. Siervos de Cristo Jesús, y el saludo que todos hacemos siempre, o mejor dicho, que el sacerdote hace al inicio de la Eucaristía, está tomado de las cartas de Pablo. Deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús que están en Filipos, y a sus obispos y diáconos. Siempre el saludo en nombre de la Santísima Trinidad, aunque en este caso expresamente no hace referencia al Espíritu Santo, pero siempre es ese saludo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y qué hermoso realmente la actitud, qué hermosa la actitud de Pablo frente a las comunidades que él fue evangelizando. Esa actitud de paternal, de animarles, de motivarles, de exhortarles y también de llamar la atención. Recordemos cómo a los Gálatas les dijo insensatos, ¿verdad? Y en este caso, a los Filipenses les dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios y siempre pido por ustedes. Lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué importante que nosotros como comunidad parroquial, o más bien como comunidades parroquiales de una diócesis, o como miembros de una diócesis dentro de una provincia eclesiástica que conforman las diócesis de un país, pudiéramos alegrarnos por el trabajo pastoral de los otros hermanos en otra parroquia, de las otras comunidades en otra diócesis. Qué bonito que los logros, qué bonito que lo que van haciendo las demás comunidades, en vez de generar envidia, generaran alegría, gozo, porque no es mi evangelio,
no es el evangelio de esta parroquia o de cualquier otra parroquia. Es la propagación del evangelio de Jesucristo. Y esa propagación es por toda la humanidad. Es por todo lugar donde se va anunciando. Así que aprendamos de Pablo a unirnos en oración por las demás parroquias, por la diócesis, por las otras diócesis, por los otros países, que haya una comunión espiritual de nosotros como cristianos, orando unos por otros, apoyándonos unos a otros. Y vean qué hermoso lo que dice Pablo. Les dice a los filipenses y nos dice a nosotros: estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, ¿cuál obra? La obra de la salvación, la obra de la redención, la obra de la evangelización. Estoy convencido de que aquel, es decir, Dios, que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre, hasta el día de la venida de Cristo Jesús. La obra de la redención, la obra de la salvación en nosotros tiene que irse perfeccionando poco a poco. No porque sea imperfecta, no, porque la obra es perfecta, pero nosotros sí somos imperfectos. Y ahí, en nuestra imperfección, esa obra redentora tiene que irse perfeccionando hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Y al final de esta carta, dice Pablo, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. ¿Cómo nos hace falta a nosotros hoy en día que el amor de Dios siga creciendo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia? ¿Cómo nos hace falta el amor en nuestras vidas? Que crezca, que madure, que se fortalezca. Ese amor de Dios en nuestros corazones, ese amor a nosotros mismos, ese amor al prójimo, que vaya creciendo y que ese amor se traduzca en un mayor conocimiento y en una mayor sensibilidad espiritual, es decir, que el amor a Dios, que el amor en nosotros nos vaya haciendo sensibles a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, de tal manera que desechemos de nuestra vida vulgaridad, vicios, adicciones. ¿Por qué? Porque nos vamos haciendo más sensibles a las cosas de Dios. Nos vamos haciendo más sensibles a las cosas del Espíritu. Y entonces, al ir siendo más sensibles a las cosas de Dios, entonces nos va a gustar más orar, participar de los sacramentos, sacar un buen rato para meditar la palabra de Dios, buscar estar a los pies de Jesús sacramentado, porque nos vamos sensibilizando a las cosas de Dios. Y entonces vamos perdiendo el gusto a las cosas del mundo, vicios, adicciones, pecados. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo. Esto es muy importante. De esta manera, con esa sensibilidad espiritual, con ese conocimiento mayor de las cosas de Dios, entonces podremos siempre escoger lo mejor, elegir lo mejor, vivir en la gracia de Dios, en el amor de Dios, para que lleguemos limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Dios, que nos viene de Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de Dios. No nos podemos presentar delante del trono de nuestro Dios con las manos vacías. Por eso nos dice Pablo, con ese conocimiento, con ese discernimiento espiritual,
con ese gusto por las cosas de Dios, con ese amor de Dios, vamos a poder ir creciendo y madurando, y ese amor se va a traducir en obras, en frutos de justicia. Por otro lado, seguimos también con San Lucas, vamos por el capítulo 14. No dejan de aparecer los fariseos, no dejan de aparecer estos grupos que están siempre espiando a Jesús para amargarle la vida. Y aún así, en esa confrontación que Jesús tiene con estos jefes de los fariseos, en este caso, Él sigue haciendo su obra de salvación. Jesús no se cansa de hacer el bien. Y por eso, ante este enfermo de hidropesía, es decir, no soy médico ni entiendo de estas enfermedades, pero sí sabemos pues que es el cuerpo que se llena de agua por varios problemas en varios órganos del cuerpo. Entonces esa es la hidropesía, la persona que acumula agua en sus órganos. Entonces, antes de sanar a este enfermo, porque Jesús ya sabe el problema que se le va a hacer con estos hombres fariseos, porque es un sábado, entonces dice, o les pregunta, ¿está permitido curar en sábado o no? Se quedan callados, no saben qué responder, o sí saben, porque ellos están aferrados a las leyes, a las normas, a las tradiciones. ¿Y qué decían sus leyes? Que no se podía trabajar. Y sanar era un trabajo. Entonces no estaba permitido sanar en sábado. Esa era la respuesta que Jesús esperaba de los fariseos. Pero Jesús ha venido precisamente a decir que Él está por encima incluso de esas normas y leyes de los sábados, según los fariseos, y que Él ha venido a perfeccionar esa ley. ¿Y cuál es la nueva ley? La ley del amor, que aunque sea sábado, que aunque vaya en contra de la ley farisea, el amor y la misericordia no tiene día, no tiene leyes, no tiene normas. El amor es el amor. La misericordia es la misericordia, sea el día que sea. Entonces, Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Ciertamente eso le fue generando cada vez más a Jesús problemas hasta llegar a dar la vida por amor. Pidámosle hoy al Señor Jesús que al igual que puso su mano sanadora sobre este enfermo de hidropesía, ponga hoy, en este mismo instante, su mano poderosa sobre todos los que tienen o tenemos alguna enfermedad, que nos aquejamos de algo. Señor Jesús, con tu poder, con tu mano sanadora, pedimos por los enfermos de COVID, por los contagiados, por nuestros amigos que están en los hospitales con esta enfermedad, por todos aquellos conocidos. Te pedimos, Señor, que tu mano sanadora se pose sobre cada enfermo de COVID o de cualquier otra enfermedad. Se pose sobre la mente, el corazón de los médicos, para que puedan en tu nombre seguir sanando, seguir descubriendo la sanación para ellos, la salud para ellos, las medicinas correctas para que ellos se sanen. Gracias, Señor Jesús, porque tú has venido a traernos sanación. Gracias, Señor Jesús, porque estás sanando a tantos enfermos. Confiamos en tu misericordia infinita. Te damos gracias por lo que tú a través de esta pequeña y humilde oración harás y estás haciendo en la vida de los enfermos. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén.